Mira mis manos. Pobrecito. Necesito algo Handshoe, a ver si vemos alguna tienda. Por no querer hacerme caso y no querer comprarse los guantes. Conservar tus manos no vale ese dinero. No. Comida. Nuestra segunda parada del día es un pueblito que conocimos hace relativamente nada. Acabamos el tour en Lübeck y nos subimos al coche y dijimos, todavía queda sol, ¿dónde podemos ir? Entonces buscando y buscando, pues encontramos este pueblito barra ciudad, no sé, que se llama Wismar. No sabía ni siquiera que existía. Yo sí lo tenía un ojo echado ya. Por si nos sobraba tiempo y necesitamos plan B, lo había buscado. Por lo visto, es un sitio que está declarado Patrimonio de la Humanidad por UNESCO. Hay montones repartidos por el mundo, pero bueno, me sorprende. Hombre, con estas casitas y estas calles tampoco sorprende tanto. La verdad que es súper pintoresco. Aquí la verdad que se puede sentir un poquito más el frío, porque estamos cerca del mar. Está bastante frío. Y echo de menos mis guantes. No sé si encontraré alguna tiendita por aquí, pero creo que me hará falta. Mira que tuviste sitio donde comprarte los guantes, pero no quisiste. Es que estaba más en busca de la tarjeta que de guantes. Mira lo que pasó por ustedes. Suscríbanse. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Qué cosa más bonita. Y mira la calle. Oh. Así que venga, únanse a explorar esta ciudad Desconocida. para nosotros. A ver si nos sorprende o no. A ver si encuentro. En alemán se dice Handschuhe, que Un zapato de la mano. zapato de la mano. Necesito zapatos para las manos. Allá, yo creo. ¿Para allá? Otra ciudad más que me fío del GPS andante. Y haces bien. Bueno, en Copenhague me hiciste pasar alguna vueltita que otra. Y mis pies lo sufrieron al Un final. paseo. Estamos descubriendo sitios, hay que pasear. Mira, ¿ves cómo era por aquí? Si es que la GPS no Wow. falla. Está súper chulo, ¿eh? Eso como, todo como súper espacioso, calles súper anchas. Son calles de piedra. O sea, Súper claritas todos los edificios, así como blancos, tonos pastel, no sé. te invita a Súper caminar, bonito. ¿eh? Me encanta, ¿eh? Mira, están preparando el mercado de aquí, también de Navidad. Los puestos de Navidad empiezan una semana más tarde de cuando estamos ahora. Siempre vamos adelantados. de Hay un verdad. pequeño mercado, no sé si están recogiendo. ¿Quieres un currywurst? ¿Sí hay? Ahí hay, original currywurst. O sea, esta plaza me encanta, ¿eh? Una plaza redonda donde tienes aparcamientos aquí, pero están integrados en la piedra. 10.000 pasos. Tengo comida y ya después de tanto caminar. Comida. Ich hätte gerne eine original currywurst, bitte. Bueno, hemos comprado el currywurst Aquí está. y de regalo nos llevamos unas rosas. Una rosa blanca. Unas rosas blancas, nos las han regalado. Sí, Bueno. la señora muy simpática. Me veo con cara de que me gustan las flores. Me acaba de sorprender cómo cortaron la salchicha. Tiene una máquina que mete la salchicha y como que la salchicha va girando y va cortándose sola. O sea, flipando. Lo que dije en el vídeo de Lube, que no hay salchichas en ningún lado, me lo acaba de desmontar un poco, pero la verdad que me pareció hasta raro. La verdad, nada más decirlo y lo encontramos. Pero bueno, ¿por qué hay salchicha? Porque aquí estaba el mercadillo hoy. claro, Entonces, ese es el motivo, es ¿no? un motivo especial, no es en plan por la calle así. Exacto. porque- Vamos a probarlo. A mí es que me encanta. ¿Está bueno? Está bueno. Necesito otra. ¿Al nivel del que hacemos en casa o mejor? Diferente. Por favor. Creo que la salchicha, como iba con prisas, no la hizo 100%. ¿Está un poco O sea, cruda? Está un poquito blanda. Está muy bueno, No puedes decir que venía a Alemania sin comerte un currywurst. Está buenísimo. No, ya los había probado en Berlín. Nosotros vamos a seguir disfrutando. Sí. El currywurst costó 4 euritos. 4 euritos. Precio estándar, creo yo. Sí. Bueno, teniendo en cuenta que el perrito que nos comimos el otro día en Copenhague cuesta 10 euros, Se nos dolió. se nota la diferencia entre aquí y Dinamarca. Sí, la verdad es que aquí no es lo más económico, pero es más barato que Dinamarca un cachito. Wismar perteneció a lo que viene siendo la Liga Hanseática. ¿Qué es la Liga Hanseática? Pues mira, yo tampoco lo sabía. Es una agrupación de las ciudades del norte de Europa que dan hacia el mar Báltico. Estamos hablando de la época de 1226 o algo así, que se protegían mutuamente, porque en esa época, por lo visto, hubo muchos ataques de piratas y demás, entonces se agruparon y decidieron pues protegerse mutuamente. Algo parecido a la OTAN o lo que viene siendo la Unión Europea. Pero estamos hablando de hace ya casi 900 años.
Parece como que esta parte de la catedral sufrió un incendio o algo que ya no está. ¿Ves? No sé si te fijas que están como los cimientos, pero ahí está como que falta algo, ¿no? Efectivamente, y te voy a dar el dato. El por qué. Eso sí lo sé. ¿Lo conoces? Lo conozco, sí, me estoy informando en el trayecto. Esta ciudad durante la Segunda Guerra Mundial sufrió un montón de bombardeos. Entonces se pueden ver todavía los restos de la guerra. Esta iglesia como que la dejaron así en memoria de la Segunda Guerra De lo que Mundial. había pasado, en vez de reconstruirla. Muchas partes de Alemania fueron bombardeadas. Ciudades enteras como Berlín tuvo que ser reconstruida. En Hamburgo también encuentras iglesias así en estos estados y ves simplemente las ruinas. Aquí la verdad que está un poquito mejor conservado lo que viene siendo la torre, ¿no?, de la iglesia. Pero aquí podemos ver la forma de la iglesia. Ahí me imagino que estaría por la parte donde está el Cristo, donde están las butacas a los lados, el pasillo central. O sea, más o menos me puedo hacer esa idea. Bueno, pues estos son restos que están conservados. Me imagino que será el bombardeo. Así es como se veía antes de que lo tiraran. No, pero eso es otra cosa, ¿eh? ¿Cómo que eso es otra cosa? Eso no es eso. ¿Y qué es entonces? Ahí pone Alte Schule. ¿Vale? ¿Y eso tiene que ver? Pero que no es una iglesia, eso es un colegio. ¿No ves que está ahí al lado de la torre? Sí, pero no es lo que vimos antes. No, mi amor, esto es lo vale. que está ahí debajo, el resto. Pues así es como se veía. ¿Qué? No me hace ni caso. Qué curiosa la casa esa, ¿no? Sí, las ventanas. ¿Crees que a tu madre le gustaría estos sitios? Sí, seguro que sí. Te voy a contar una anécdota de cuando estuve por primera vez en Alemania. Que me siento un poco tonto, la verdad. Pero claro, siendo de España y siendo de Canarias, hay ciertas cosas que no celebramos. Hubo una época que iba al supermercado y encontraba huevos de chocolate, encontraba huevos decorados, de un montón de cosas, pero por todos lados. Sí, en Alemania es una festividad que se celebra, pero súper a lo bestia. Los niños en el colegio decoran los huevos, los ponen en las casas, en los árboles colgados, etc. Entonces yo tenía un amigo dominicano, Pedrito. La verdad que se le echa de menos. Pues le preguntaba, digo, chacho, Pedro, ¿qué es eso, tío? Veo en el supermercado, veo huevos por todos lados, veo huevos de chocolate, conejos. Digo, ¿qué es eso? Y claro, él me lo decía en alemán, se llama Ostern, pero yo no sabía lo que era la palabra. Y yo buscaba y nada. Y me lo decía en inglés, porque él no sabía decirlo en español tampoco. Y ya después, con el tiempo, supe que era la Pascua. Claro, en España no celebramos como celebran aquí la Pascua. Te dejan regalos, te dejan chocolates, te dejan de todo. Como mucho, me acuerdo en el colegio pintar una ficha de colores ahí con un huevo y ya está, pero nada más. Así que me sentí un poco estúpido. Exacto, aquí la Pascua. Yo conozco la Pascua por los Sims, la verdad. Con los Sims hay una festividad que es la de el conejito de las flores. ¿Y viene el conejo? Sí, viene el conejo. Wow. Y te esconde los huevos y tú ese día tienes que irlo empujando por toda la casa. ¿Te puedes hacer amigo de él como la parca? ¿O como Sí, Noel? sí, igual que Santa Claus. Yo en los Sims me hice amigo de la parca y lo invité a mi boda. Es mi... ¿Cómo se llama? Mi paje. El paje, bueno, el padrino. El padrino de boda. Wow. La verdad que es súper bonita esta calle. O sea, mira todas las casitas así. Es lo que te digo, son como todas las casas de unos colores así muy claritos, muy suaves. Y que combinan muy bien. No sé, es muy bonito. Parece una paleta de colores. Exacto. Y además estamos en otoño y este caminito aún así me parece bonito. Esta ciudad está en el mar, o sea, da al mar Báltico. Es una ciudad costera. Vamos, básicamente aquí te explica cómo funcionan las olas. Yo creo que en eso ya tú sabes. Sí, en eso algo, no mucho, pero algo sé. Creo que siendo de Canarias, de olas, algo sabemos. Algo sabemos. Pero bueno, es decir, el barco ayer estuvo bastante cómodo.
no se movió Sí, prácticamente. Sí, el barco fue súper rápido para empezar. Fueron 45 minutos supuestamente, a mí se me hizo más corto. Y además, yo estoy acostumbrada a que los barcos se muevan, pero, o sea, que parezca que está cogiendo olas los barcos, literalmente. Y este no, o sea, parecía que estaba como cuando el barco está todavía en el muelle, que no ha salido, que no se mueve absolutamente nada, porque va súper despacito. Pues así todo el camino, la verdad. Mira esta calle, tío, es que no sé. Parece que estoy en un cuento. Sí, la verdad que es muy bonito. Y no hay mucha gente aquí tampoco en la calle. Hay más gente que en Dinamarca, pero Sí, hay un cachito más de gente, lo que pasa es que ya hasta ahora, ya se está recogiendo todo el mundo ya. bueno, está en el trabajo. Siendo sábado, mucha gente va a sitios más turísticos o más... En esta época del año les gusta más ir a centros comerciales, de compra. Entonces, Ya. en verano, cuando hace buen tiempo, esta ciudad tiene que estar llena, seguro. Porque está cerca de la costa, mucha gente viene, le gusta ir a comer. Y en Alemania adoran comer helados. O sea, los devoran, comen más helados en Alemania que en Italia. Es una estadística que vi, ¿eh? Vaya. Esto tiene que ser el equipo de fútbol, porque vi antes a un chico con esta bandera, con esta bufanda, y aquí como pegatinas de Hans Fans. ¿Puede ser algún equipo local? El equipo se llama Hansa, Hansa. Fútbol Club Hansa. Bueno, me llamó la atención porque el banco se puede levantar y se convierte en una mesa. Wow. Si tienes el banco y la mesita, si estás aquí con tu café, tu chocolate caliente, sentadito, tranquilito, tomándote el desayuno. Bueno, lo que viene siendo en Alemania, Kaffee und Kuchen, Café que en es cuba. café y dulces. Ah, café y pasta. Café y dulces. Entonces es una tradición alemana, es algo súper popular, que tú invitas al vecino a hacer un café un kuchen. O sea, van a la casa y toman un café y el otro lleva pues pastelitos, Oh, napolitanas, cosas así. Como en Inglaterra a la hora del té, pues igual. yo me acuerdo cuando era pequeña, yo iba a venir a visitar tu casa, yo sé, tus tíos o algún familiar o algún amigo, lo que sea. Tu madre siempre te mandaba a comprar los dulces a la pastelería. A mí también. Compra dulces o galletas. Las milonjas, ¿las acuerdas? Sacaba el mejor café que tenía y tenía toda la casa preparada con la nevera llena de cosas por si le entraba hambre. Hoy en día vas a casa de alguien y es en plan, mira, lo que hay es lo que hay en la nevera. Que vaya, eso no se hace. Al Eso menos ya en no Canarias. se hace. Pero era como súper... Todo tenía que estar perfecto para los invitados. Eso ya se ha perdido con las nuevas generaciones. Sí. No sé cómo será en los lugares donde nos estén viendo, pero... Coméntanos si donde tú vives sigue siendo así o si alguna vez lo fue. Mira mis manos. Pobrecito. Necesito los handshoes, a ver si vemos alguna tienda. Por no querer hacerme caso y no querer comprarse los guantes. ¿Los encontramos? Sí, sí, lo encontré, pero como si no lo hubiese encontrado. Vale, 30 pavos los guantes. 30 euros los guantes. ¿Merece la pena? No. Creo que puedo encontrar más barato. Seguiremos buscando. Estos tienen pinta de ser más baratos. 23 también. ¿Qué va a ver? No estamos triunfando, ¿eh? Conservar tus manos no vale ese dinero. No. Pues seguiremos buscando. Nunca pensé que fuese tan complicado encontrar unos guantes más o menos decentes en Alemania. ¿Qué le dijiste a la señora de la tienda? Le dije, schon Feierabend, que eso significa cuando estás a punto de terminar el trabajo, cuando lo terminas, desearte que tengas una buena salida del trabajo. Ah, Literalmente significa schön, buenas o bonitas, ¿sí? Feier, fiesta, Abend, tarde, como la Oh. fiesta de la tarde. Pero se dice da igual que sacas por la tarde, por la noche o por la mañana. Ah, Simplemente cuando ya está a punto de salir el trabajador, o cuando está saliendo los compañeros o incluso los clientes le dicen schönen Feierabend, tschüss, schönen Feierabend. Entonces es una expresión muy típica alemana que en español creo que no tiene traducción. Entonces son expresiones. O sea, la chica creo que se sorprendió porque como no soy alemán. que supieras esa expresión. Bueno, ¿qué te pareció la ciudad? Muy bonita, la verdad. Muy aesthetic, de eso, ¿cómo se dice? Cuando algo es así como muy fotografiable, instagrameable. Muy instagrameable.
Pero me gusta, me gusta. Me relaja así que sean las calles tan perfectas, todo tan similar, todo tan ordenado, los colores tan que van a juego, no sé, como que me da satisfacción pasear por aquí. Siento en paz. Yo creo que es una tónica de este viaje, ¿eh? Hay sitios tan perfectamente estructurados. No sé quién hizo este pueblo, quién fue el arquitecto que diseñó la ciudad, pero lo hizo muy bien. Está muy bonita, la verdad. Bueno, las casas así como perfectas, no sé, es como muy bonito. Que sepas que este pueblo también perteneció, después de la guerra de los 30 años, a Suecia. ¿Ah? O sea, esta parte fue Suecia. Suecia, entonces sí tiene mucho sentido. Suecia es, sí, es como muy ordenado todo. Sí, es súper diferente a otros pueblos de Alemania que he visitado. La arquitectura, todo. Pues nada, ya nos despedimos de Bismarck. La verdad que me ha gustado mucho el pueblito. Súper diferente a lo que hemos visto hasta ahora. Y no sé, me gusta mucho. ¿Y a ti? O sea, a mí me ha sorprendido también, no pensaba que hubiese algo tan bonito aquí arriba. Pero la verdad que me encanta. Súper tranquilo, súper bonito. Además el tiempo nos ha acompañado, hemos tenido Sí. prácticamente todo el día sol, con una nubecita y tal, pero Bueno, hemos tenido aquí- suerte hoy. Aquí en Bismarck hace bastante más frío que en Lübeck. Cada vez que viene una brisita del aire del mar, te deja... Se te congelan las pestañas. Ya estamos en el punto de partida. De Estamos vuelta ya a punto de coger el coche, de vuelta a la catedral esta, que no me acuerdo cómo se llamaba, Nicolás o algo así. Muy bonito, muy bonito. No somos una fuente de información fiable, ¿eh? No, la verdad, aquí a este canal no se viene a aprender, se viene a entretenerse. Pero se viene a aprender algunas cosas. O sea, anécdotas, cosas. Sí, pero todo como en la Wikipedia, entre comillas. Cójanlo con pinzas. No hagan trabajos del colegio con esta información, por favor. Pues nada, hasta aquí la mañana de hoy. La buena noticia es que aquí justo al lado del kebab hemos conseguido los guantes. Menos mal. Por fin. Y por 2,55. Y por 2,55. 2,55. Voy a pagar 30 pavos y ya no. Pues sí, la verdad, buena noticia.